Gracias, Nicolás. Este tema laboral, o sea, nosotros pretendemos ser un país moderno, ¿no es cierto? Sí, Queremos entrar a la OSD, ¿no es cierto? Es decir, entrar a los países que van camino al primer mundo, Sí. pero digamos que nuestras políticas laborales no son precisamente las ¿no? Ni de lejos, ¿no? Las que deberíamos tener. No, efectivamente hay un gran reto, ¿no? O sea, entrar a la OSD significa que el gobierno y el país pueda garantizar trabajo digno para todos. Y justamente esa es la función de la fiscalización laboral. La SUNAFIL es una institución relativamente joven, si bien la inspección tiene varios años. La SUNAFIL se creó el año 2014, entró en funciones en abril de 2014. Y si bien es cierto, se creó en abril de 2014, recién se está apostando en financiar un proyecto para fortalecer la fiscalización laboral con este gobierno a partir del año 2017. Entonces, digamos, se creó la SUNAFIL, pero se le pasó la misma cantidad de inspectores, no se le aumentó el presupuesto, no se invirtió en tecnología. Y lo que se hizo a partir del 2017 fue, digamos, dotarle. En el 2018 ya tenemos 200 inspectores más de los que teníamos antes. Tenemos un presupuesto que triplica lo que teníamos antes. Tenemos, digamos, tecnología, se ha invertido en mayores servidores. Se hablaba, por ejemplo, que la superintendencia tendría que ser más eficaz al intervenir, utilizar más la tecnología, pero no teníamos los equipos para poder hacerlo. Ahora tenemos equipos para poder, digamos, utilizar o analizar mejor la planilla electrónica, el padrón RUC. Estamos haciendo convenios con varias entidades para recibir los registros administrativos y poder, digamos, de intervenir de manera eficaz. ¿Y qué se le ha logrado con esto, no? Con toda esta inversión, se ha logrado, digamos, que en lo que va del 2019, la Inspección del Trabajo haya podido formalizar casi 40.000 trabajadores. ¿Y qué significa esto? La Eso cifra es muchísimo, ¿no? Es muchísimo. Históricamente la inspección había tenido su pico de trabajadores formalizados a través de la inspección el año 2010 con 12.000 trabajadores. En todo el año. El año pasado la meta era lograr 15.000 trabajadores formalizados, se llegó a 24.000 en todo el año 2018. En lo que va del 2019 estamos bordeando los 40.000 formalizados. Ahora, ¿qué significa formalizar un trabajador en términos prácticos? En términos prácticos significa, digamos, que este señor pueda estar en la planilla de la empresa, que pueda tener acceso a la seguridad social, porque se le va a pagar su seguro social, va a tener acceso a la posibilidad de que se le haga su descuento para el pago de la pensión, y va a tener acceso a una serie de beneficios, digamos, como la empresa, como formal. Ayer hablábamos, por ejemplo, nos estábamos reunidos toda una serie de entidades para ver el tema de Gamarra, ¿no? Y lo que se ha identificado es que todo lo que ha hecho el Estado a lo largo de los años en Gamarra permite hoy día generar una serie de incentivos para aquellos que se quieran formalizar. Por ejemplo, Produce ha logrado generar líneas de crédito para las MIPES y las micros que trabajan ahí. Mincetur ha logrado, digamos, acceso a ferias, pases para acceso a ferias. Ha logrado suscripciones donde portales de moda donde nuestros microempresarios puedan ver las últimas, digamos, tendencias de la moda para que justamente lo que se produzca ahí pueda llegar a tener mejores destinos a mejores precios. Entonces, lo que estamos hablando ahí, todas las entidades que estamos participando, nosotros estamos planteando y decimos, miren, la mejor forma para intervenir en Gamarra, justamente en colaboración con la municipalidad y con todas las entidades, es acá, no es ir como entidades uno a uno y digamos que vaya todo nuestro ejército a hablar uno a uno con ellos, con las personas que están ahí. Sino es ir a aplicar una estrategia que estamos aplicando ahorita en las Malvinas, por ejemplo. Lo que estamos haciendo es, nos entrevistamos con los dirigentes de cada galería. Cada galería tiene un dirigente. Entonces nos entrevistamos con el dirigente y le decimos, señor, nosotros venimos acá a brindarle información primero de seguridad y salud. Porque lo que primero tenemos que garantizar es que tanto los trabajadores que están ahí como los compradores vayan a un lugar seguro a comprar. Entonces empezamos a trabajar con ellos ese tema y luego empezamos a hablar con ellos de formalización. Le llevamos, no solamente le decimos lo que tiene que hacer, sino le enseñamos cómo hacerlo. Vamos con SUNAT, con registros públicos, con la municipalidad, con eSalud, con ONP, para brindarles una plataforma. Y en la medida de que estos emprendedores, estos empresarios decidan, digamos, apostar por la formalidad, entrar en un programa de formalización,
Estamos hablando con todas las entidades para que empiecen automáticamente a aquellos que aposten por eso a gozar una serie de beneficios. Claro, porque si no, o sea, que si ¿cuál va a ser el beneficio, no? O sea, simplemente vas a aumentar tus costos porque vas a tener que gastar más. Por ejemplo, en términos laborales, implica cuánto el costo laboral en el Perú. Es decir, cuánto cuesta tener un trabajador formal en el Perú. No, eso, en términos de porcentaje. Estamos hablando pues, de un 15% más o menos que aumenta. Pero, digamos, las alternativas para acceso a compras del Estado, para acceso a un montón de nuevos mercados, o sea, que aumente su volumen de ventas, son inmensas en relación a una persona que está trabajando sin gozar de estos beneficios. Claro, pero ahí habría que ser más proactivo, porque yo me acuerdo cuando se tuvo la discusión con Pedro Pablo Kuczynski sobre el comienzo de la reconstrucción y se planteó es decir, había un presupuesto gigantesco y, por ejemplo, yo creo que fue muy gráfico el ejemplo de las viviendas estas o los módulos provisionales que se le compraron a Enternito, una de estas grandes corporaciones, cuando había micro y pequeñas empresas que hacían esos módulos que costaban más barato, que se construían muy rápido, que además podían reusarse. Sí, claro. O sea, entonces hubiera sido mejor, y la respuesta de Meron fue increíble. No están inscritos en el registro de proveedores del Estado o no se han consorciado. Entonces, ahí es donde tiene que intervenir, ¿no es cierto?, el Estado y ahí es donde la formalización resulta un buen negocio, digamos, para los empresarios pequeños, ¿no? Claro, y ahí tocas un tema fundamental, digamos. La formalización es un tema en el cual la inspección tiene un rol importante, pues, que es de verificar, pero, digamos, ahí es donde tenemos que entrar a trabajar con cada sector, porque cada sector tiene que empezar a generar sus incentivos para la formalización. Por ejemplo, en el caso que estás mencionando, probablemente en ese sector era necesario trabajar con esas empresas para un poco ir conducirlas a que se registren, a que tengan todas las condiciones para que puedan postular y puedan mostrar sus productos. Entonces, pero eso es, por ejemplo, eso es lo que estamos planteando ahorita en Gamarra. Estamos planteando en Gamarra, es decir, entramos a la formalización, sí. Primero entramos por la seguridad. Decimos, ya, ¿se quiere fortalecer las galerías? Sí, primero empecemos por galerías seguras. Y ya no se empiezan a utilizar los cables mellizos, por ejemplo. Nicolás, te quiero comentar, nosotros como superintendencia le hemos dado como tarea a cada intendente regional, estamos en 16 ahora a nivel nacional y vamos a estar en 5 más este año, a cada intendencia que tiene que preocuparse por adoptar 2 o 3 emporios comerciales. ¿Y qué significa adoptar? No ir a dar una charla, sino iniciar todo un plan que va desde hacer un diagnóstico, un checklist, un plan de capacitación, llevarles la ruta, y hay una serie de herramientas que hemos logrado trabajar con ellos. Y lo que hemos advertido, por ejemplo, con preocupación, es que tú entras a un emporio comercial donde se venden, por ejemplo, materiales de protección personal, cascos, guantes, botas, pero sin embargo las calidades de los materiales son diferentes. Entonces, con preocupación estamos viendo que no necesariamente que te compres un casco que puede valer desde 5 soles hasta 30 soles. Sino que cumpla realmente su función. Exacto, ¿no es ¿de qué cierto? te sirve ponerte un casco que no te va a proteger? Entonces, ahí estamos entrando nosotros como inspección, advirtiendo un problema y reunirnos con las autoridades competentes para ver cómo garantizamos que lo que se ofrezca en el mercado... Por eso, el primer problema que tienes, o sea, es la formalización, es decir, que todos los trabajadores tengan acceso a todos los derechos. El otro son las condiciones en las cuales trabajan y eso tiene que ver directamente con problemas como este, ¿no es cierto? Ahora, el tema es que, una vez más, ¿no? ¿Cuál es el beneficio para un microempresario o pequeño empresario que le da trabajo al 70%? Porque ¿cuáles son las cifras del empleo en el Perú? Más o menos estás por ahí, está en el 70%. 70%. Y la mayor parte de este 70% no está formalizado, ¿no es cierto? No son trabajadores que tengan acceso a derechos laborales. Exactamente, entonces ahí hay que generar las condiciones, ¿no? Ahí hay 2 temas, ¿no? Porque cuando nosotros estamos entrando en la práctica, el tema que tú mencionas es una de las premisas con las que uno va cuando va a uno de estos emporios comerciales, pero cuando tú hablas con ellos, esta serie de emprendedores ya tiene los nexos, tiene los accesos a los mercados, y lo que están queriendo ellos, te hablo por ejemplo del caso de las Malvinas, que estamos viendo con frecuencia, y el caso de Gamarra, y también está oyendo a otros emporios a nivel nacional, ellos lo que quieren es, ya está bien, nosotros creemos de que esto sí nos va a ayudar a brindar mejores condiciones y nos va a hacer más competitivos, porque nuestra cadena de proveedores también nos viene exigiendo poco a poco. Claro, pero nos viene exigiendo poco a poco. Por ejemplo, un fenómeno que hay con o sea, ustedes desde Sunafil están haciendo una campaña por formalizar, pero ¿cuál es uno de los problemas? Porque eso te va a generar un costo. O sea, si tú te formalizas vas a tener que pagar más a tu trabajador
el seguro, el salud, incluso la AFP o lo que fuera, o la ANP. No es verdad. Pero ese mismo pequeño empresario no tiene acceso al crédito formal y, por lo tanto, paga unas tasas de interés criminales. Sí, claro. Entonces, si tú le ofreces a ese micro pequeño empresario es que tu formalización va a ir de la mano con acceso al crédito, o sea, mañana vamos a hablar del tema de lo caro que es el crédito en el Perú y la absurda situación que tenemos de que haya un fondo de las AFP de 160.000 millones de soles que se lo prestan a los grandazos y los usan algunos privilegiados a tasas de interés bajísimas. Entonces, ¿por qué alguien proponía, por ejemplo, por qué no se crea un banco de las AFPs que tenga una línea de acción sobre la micro y pequeña empresa, que le ofrezca a estos empresarios créditos que van a ser más baratos de los que ellos pagan y con seguridad un mejor negocio que el que están teniendo en este momento con los bancos, por ejemplo, las AFPs, ¿no? Claro, yo coincido contigo de que el futuro del éxito en la formalización está en crear incentivos. Por ejemplo, cuando hablamos con ellos, a ellos les interesa, ellos invierten en capacitar a un trabajador. Entonces van generando una persona que tiene el expertise y las condiciones para hacer bien su trabajo en el menor tiempo posible y con la mejor calidad. Pero si se enferma este trabajador, si le sucede un accidente de trabajo, no tiene ninguna no protección. tiene ninguna protección y ellos están tan desprotegidos como el trabajador. Una última pregunta, porque esto meritaría una entrevista en otro momento, es el tema de los trabajadores públicos. Es más, ustedes en Sunafil entiendo que tienen trabajadores CAS, que es una cosa muy loca, ¿no es cierto? Porque en realidad el sistema CAS ya debió haber desaparecido. O sea, los trabajadores del Estado todos deberían tener acceso a los mismos derechos, ¿no es cierto? Y eso no está pasando. Claro, bueno, en el Estado, digamos, nosotros como Sunafil coexisten dos regímenes laborales. El régimen laboral por el cual están contratados nuestros inspectores de trabajo, que son los que fiscalizan, que ellos están bajo el régimen laboral de la actividad privada, de la 728. Y también tenemos trabajadores CAS, porque ese es el régimen en el que están todos los trabajadores públicos. Coincido con la inquietud en el sentido de que este es un régimen que fue creado en su momento para dotar de mejores condiciones a gente que no las tenía en ese momento. Pero ya tenemos y que además pasar. era digamos, provisional, ¿no es cierto? Como casi todo en el Perú que se queda para siempre, como el 24/24 de los policías. Exacto. Y ahorita servir con el Estado tienen que entrar a una segunda etapa de generar un régimen del servicio civil. Y están entrando cada entidad paso a paso y de repente habría que apurar un poco más ese tema para un poco pasar ya a una siguiente etapa del régimen CAS. Pero el régimen CAS es ahorita un régimen que te brinda seguridad social, que te brinda pensiones. Es mejor que el que estaba antes, pero no es ni de lejos lo que debería tener un trabajador. Sí, digamos, claro, ¿no? digamos, es el régimen que hay ahorita, ¿no? Es el régimen que hay ahorita.